Bueno, yo quería que estuvieseis aquí para hablar de lo que yo llamo el tema del momento, ¿no? Los medios de comunicación en las últimas semanas, yo creo que ya desde julio, nos están bombardeando con noticias y me gustaría hablar de ello, introducir la cuestión y que llegásemos a conclusiones, ¿no? Que hablásemos de qué implicación tiene eso para España, desde vuestra visión, y qué implicación tiene para el mercado inmobiliario, para nosotros como inversores, para los pequeños ahorradores. ¿Hay burbuja, no hay burbuja? ¿Es el momento de invertir? ¿No es el momento de invertir? Y bueno, este es el debate al que me gustaría que cada uno pues fuese participando. Para introducir la cuestión, hay muchos temas ahora mismo de crisis, donde hay un tema de crisis y tal. Ahí está Uri anunciándolo. Esto se está convirtiendo en una tradición. Sí, sí. Miniaturas. Sí. Es que dan bastante juego, dan bastante juego. Me gusta, broma aparte, que lo hagas con rigor, y como lo que está haciendo lo que está pasando en Estados Unidos, pues al final en un mundo globalizado como este tiene implicación aquí. Me gustaría, tú que has hecho este vídeo, que nos contases brevemente las claves para entender cuál es el momento y qué está pasando ahí. Pues hablabas precisamente, José, de la importancia, ¿no?, que puede tener Estados Unidos en este caso. Estamos hablando de que es la economía más importante del mundo, creo que es un 23-25% de la economía global, con lo cual lo que ocurre allí, nos guste o no, repercute. Lo que ocurría o lo que contaba precisamente en este vídeo es lo que veis un poco en el titular. En julio salieron los datos del PIB del segundo trimestre en Estados Unidos, de crecimiento durante 2 trimestres consecutivos, con lo cual esto significa oficialmente que se confirma una recesión técnica, recesión económica. Partiendo de este escenario, estamos en una recesión. ¿Cuál es el impacto? ¿De dónde venimos? ¿Qué es lo que va a ocurrir? Para ponernos un poco en contexto, nosotros veníamos de la pandemia, donde tuvimos pues unas políticas monetarias expansivas, bajando los tipos a cero para incentivar, digamos, el flujo de capital, y esto hizo que, por ejemplo, la inflación se disparase a través de la impresión monetaria, problemas en la cadena de suministros, etcétera, etcétera. Tuvimos una inflación totalmente desbocada, y esto también repercutió en el mercado inmobiliario con subidas desde, creo que fue marzo del 2020 o así, del 30% hasta el día de hoy, ¿no? 30-40%. Una cosa así. ¿La situación hoy cuál es? Hoy la situación es que, a raíz de todo eso que ocurrió, tenemos una inflación del 8,3 aproximadamente en Estados Unidos. El objetivo de la Fed es un 2%. ¿Y cómo llegamos de este 8 al 2%? Pues subiendo los tipos de interés. Se han ido haciendo subidas progresivas, y esta última subida ha sido una subida histórica en julio de 75 puntos básicos, la más bestia que ha habido en los últimos 40 años. Y estamos más o menos en un 2,5 de los tipos de interés. Lo que quiere hacer la Reserva Federal es llegar al 3,5. O sea, esto está siendo progresivo. Nos habían dicho que, bueno, sí, va a ser un poco soft, va a ser tal, va a ser cual, pero ya hemos visto que viene una agresiva, y que no solo eso, sino que a finales del 2022 tenemos que estar en el 3,5, o sea que todavía falta un punto entero. ¿Esto qué va a hacer? Pues ya sabemos que todas estas subidas de los tipos de interés lo que hacen es enfriar la economía, y el impacto que vamos a tener no es un impacto inmediato, sino que lo que tenéis que entender es que, voy a poner una metáfora que explica Pablo Gil, economista también y trader y tal, que dice que esto es como si tú quedas con tus amigos en un bar y ellos están bebiendo cerveza y tú llegas 1 hora tarde o 1 hora y media tarde, y ya van todos ahí un poco contentos y tal, y tú dices, hostia, yo también quiero, ¿no? Quiero ponerme al mismo nivel. Camarero, 5 chupitos. Y haces traca, tú solo. ¿Qué te ocurre a los 5 minutos? Nada, pero a la hora y media vas a estar en el suelo. Eso seguro. Pues la economía funciona de forma parecida, ¿no? Estas subidas tan agresivas de los tipos, lo que está haciendo es enfriar la economía, pero tendrá un impacto en el medio plazo que puede ser importante. Entonces estamos pues en esta tesitura de ver exactamente qué es lo que está ocurriendo. Y ya con estas subidas se están disparando los tipos de las hipotecas, que hemos vuelto a los niveles récord que estábamos en 2008, estoy hablando de Estados Unidos, donde el tipo fijo está al 6% y subiendo, y esto ha hecho que haya una caída en la demanda y estén bajando precios. Vale, esto está pasando en Estados Unidos, y en China, pues vemos noticias como esta, ¿no? De 5 días, que se contrae, y tú también has hablado de este tema. También, Mr. Malas Noticias. Sí. Lo siento. Sí, en China pues pasa exactamente lo mismo, la segunda economía más importante, un 20% de la economía global, por debajo de Estados Unidos, con lo cual es realmente importante. Y en China ha ocurrido una cosa, y es que ha tenido también en julio un PIB del 0,4 positivo. Y dices, si es un 0,4, ¿qué me estás hablando aquí de desplomes y cosas, no? Es la subida del PIB más baja de toda la historia de China. Y esto es especialmente significativo por cómo, digamos, ha operado el país, ¿no? Ahí ocurre una cosa, y es que estamos teniendo este resultado, pero además se le suma un ingrediente adicional, que es lo que realmente puede provocar
daños importantes, que es el sector inmobiliario chino. El sector inmobiliario chino es uno de los esquemas Ponzi más grandes de toda la historia. Ahí lo que se hace, y como funcionan el 85% de todas las compraventas de inmuebles, es a través de las preventas. Es decir, yo soy una promotora, constructora, creo un proyecto y pido pues, captación de capital de posibles compradores, etc. Esos compradores a mí me dan el dinero y yo con ese dinero no empiezo a construir, sino que lo cojo como colateral, me voy al banco, me vuelven a financiar para iniciar un nuevo proyecto y sigo repitiendo N veces este proceso sin empezar los proyectos o empezándolos muy tarde. Todo esto funciona perfectamente hasta que llega una pandemia, problemas en la cadena de suministros, me suben los precios de materiales de construcción, ocurre X cosas y de repente tengo problemas financieros y no puedo finalizar los proyectos. Con lo cual, tengo gente, el pueblo chino, que ha pagado y está pagando una hipoteca por una casa que no existe y entonces ¿qué hacen? Pues se cabrean. Dicen, pues ya no lo pago. Entonces se hacen boicots, están habiendo boicots gigantescos, revueltas centenares, creo que cerca de 300 proyectos inmobiliarios congelados y paralizados y boicoteados por el pueblo. Esto lo que ocurre es al final que tenemos que todo este boicot y tal están poniendo en un estado de posible quiebra a todas estas compañías, pero claro, ahí no solo tenemos este problema, sino que además de que estas compañías, grandes compañías inmobiliarias, están en un posible estado de quiebra, además tenemos el problema del apalancamiento permitido. Por ejemplo, en España, tú puedes ir al banco y te puedes apalancar hasta 7x, que se llaman, hasta 7 veces. Es decir, si tú tienes un salario de 30.000 euros anuales, tú vas al banco, puedes llegar a pedir un préstamo de 200 y pico mil euros, más o menos. En China es de 40x y en algunas ciudades es de 50x, como Shanghái, por ejemplo. Esto significa que si tú tienes un salario de 30.000 euros anuales, puedes pedir un préstamo de 1,5 millones. Es una auténtica locura, es una barbaridad. ¿Qué ocurre? Que si todas estas empresas que comentábamos antes, promotoras, entran en quiebra y no se rescatan o las rescatan, pero es decir, tiene un impacto financiero en todo lo que hay detrás, en todo el circo que hay detrás, afectará lógicamente a todas estas personas que están apalancadas, que al final es la ciudadanía. Con lo cual lo que se prevé es que o se inicia un rescate serio que ya ha iniciado para ver qué es lo que ocurre y se solventa este problema, o tendremos una afectación en el mundo entero porque el sector inmobiliario dentro de China es un tercio del PIB, es un 30% del PIB. Al ser un 30% del 20% que hablamos antes de la economía global, pues tiene un impacto gigantesco en el mundo, ¿no? Son dos cosas que están ocurriendo a día de hoy con las economías más importantes de este planeta que pueden afectar seriamente pues, al resto del mundo. Ahora la cuestión es, oye, Estados Unidos está de esta manera, China pues tienen ahí un problema a abordar serio, pero la cuestión que nos preguntamos mucho, y es una vez introducida por ti estas cuestiones que están sobre la mesa y estamos seguros que nos afectarán, la cuestión es ¿cómo nos va a afectar esto a nosotros? Y esto es el debate que quiero ya daros la palabra a vosotros, porque habéis hecho varios vídeos, tú, Pau, por un lado, si bajas es buen momento para invertir, Carlos por otro, tú también por otro, y lo que estamos viendo es lo que pues muchos están preguntando. Vale, Estados Unidos va a entrar ha entrado ya en recesión técnica, China hay un problema de dimensiones bíblicas y aunque sea pues muy lejano, ya sabemos que en 2008 aquello que parecía que no nos afectaba al final pues nos afecta. Ahora la cuestión es, ¿cómo y de qué manera afecta esto? Y es donde quiero que profundicemos. Bueno, qué duda cabe de que vivimos en un mundo global y efectivamente pues Estados Unidos 20 y pico % del PIB mundial, China el 20%, prácticamente representan la mitad y como dices pues eso tarde o temprano se puede acabar contagiando. Dicho eso, yo creo que incluso aunque se acabe materializando eso, lo que tenemos que plantearnos es, oye, ¿qué vamos a hacer nosotros y puede tener sentido a pesar de ello invertir? Yo creo que esa es la pregunta que tenemos que hacernos, porque que pueda haber una crisis, una recesión, una crisis inmobiliaria incluso que explote una antes supuesta... de entrar ahí me gustaría, porque esto avanzábamos ahora un poco, me gustaría que me dijerais vuestra opinión sobre de qué manera creéis, porque claro, la situación de España después de la pandemia, tampoco es que Europa sea mucho más favorable, ¿no? Nosotros, se está hablando de una crisis que está ya aquí, que va a llegar. Me gustaría que habláramos primero de eso, o sea, vosotros creéis, ¿de qué manera creéis que va a impactar esa crisis en España a nivel macro, a nivel general? Y luego pasamos a cómo afecta eso al sector inmobiliario y a la decisión en consecuencia de invertimos o no invertimos. Yo creo que es importante primero entender lógicamente qué es lo que está haciendo el Banco Central Europeo, paso previo a entender qué es lo que va a ocurrir en España. El Banco Central Europeo está subiendo los tipos, pero a un ritmo pues menos
agresivo que la Reserva Federal, que puede ser una mejor o peor estrategia, esto ya lo veremos. Lo que ocurre en Europa, por ejemplo, es que la variable más importante en términos económicos de un país, una región, como quieras llamarlo, es el empleo. Y en empleo, pues estamos peor que en Estados Unidos. Sin embargo, estamos aplicando políticas monetarias restrictivas, pero no tan agresivas como lo otro. Lo cual es bueno, porque si a lo mejor enfrías demasiado la economía y tienes poco empleo, a lo mejor provocas algo. Entonces, yo creo sinceramente que va a llegar con un decalaje importante con respecto a lo que ha ocurrido en Estados Unidos, pero que sí que vamos a vivir un enfriamiento de todo esto. Y lo estamos viendo, es decir, nuestros datos de empleo no son los que deberían ser. En España, a nivel económico, estamos hablando de un 10% de inflación. 10% de inflación no lo veíamos desde los 80 y llevamos ya 3 meses seguidos con un 10 y pico. Los tipos de interés subiendo y van a seguir subiendo, porque tienen que seguir subiendo, porque un 10% no lo paras con un 1% de tasa de interés. Lo tienes que subir muchísimo más. Y esto significa que por X o por Y, o sea, al final va a tener un impacto en la economía. ¿Cómo lo ves tú, Pau? Yo creo que el entorno, la macro, también como economista, es muy mala. Y creo que nos esperan a nivel general, a nivel país, a muchos niveles, cosas bastante malas los próximos años. Sin embargo, también creo que en un mar revuelto es cuando se pesca mejor, ¿no? Si hablamos desde la inversión, y luego podemos hablar un poquito más de esto. Pero el marco general a mí no me invita demasiado a ser optimista por la situación que comentaba antes con tantos datos, a pesar de que no creo que estemos en el escenario este de 2008, creo que inmobiliariamente estamos mucho mejor, pero aún así, inflación, problemas... Que ves la situación macro como la vemos todos, es decir, no se ve la situación bien. ¿Tú cómo lo vives o cómo ves esa cuestión? Vaya por delante que creo que nadie tiene la bola de cristal y yo hace tiempo que intenté o que renuncié a intentar predecir lo que va a hacer el mercado. Dicho eso, pues creo que hay como dos grandes, o sea, hay unas fuerzas que van a llevar al mercado hacia abajo, que son pues la subida de tipos de interés, el empeoramiento del empleo, todo esto, pero creo que hay otra que pues esa inflación del 10% que no veíamos en los últimos 20 años, pues eso yo creo que de alguna manera también va a sostener al mercado y también la falta de otras inversiones alternativas. De oye, la bolsa está mal, las criptomonedas están mal y también pues los inmuebles tienden a ser un refugio. Para mí es, o sea, en 2008 creo que la gente prefería claramente tener dinero a tener inmuebles. Y ahora que el dinero, como se imprime tanto y cada vez más en circulación, creo que la gente, lógicamente, puede pensar mejor tener ladrillos que tener dinero. Creo que ha cambiado el concepto de mucha gente en ese sentido. Veo que queréis entrar ya al tema. Y me encanta, ¿no? Porque seguro que es, oye, vale, la economía, estamos todos de acuerdo en que va a haber un enfriamiento de la economía, un empeoramiento de la economía, lo veremos probablemente ya el año que viene, yo creo. Ahora, la cuestión es, ¿cómo afecta esto al mercado inmobiliario? Yo, para seguir con esta cuestión, para responder y que cada uno pues dé su opinión, evidentemente nadie tiene la bola de cristal y simplemente pues estamos haciendo un debate. Yo te pregunto que qué piensas, pero no qué va a pasar, porque eso no lo sabe nadie, ¿no? Pero yo quiero compartir datos para que cada uno, porque el objetivo al final es que cada persona de los que estamos aquí, de los que nos están viendo, de los que puedan ver este vídeo, pues tengan datos y que ellos pues hagan, o que cada uno haga su propia interpretación, ¿no? Son datos que he recopilado para primero decir, oye, ¿estamos en la misma situación que 2008 o no estamos en la misma situación? Estos datos son del INE y esta gráfica nos está mostrando, por un lado, 2009 hasta 2022. Al principio de la gráfica, aquí a la izquierda, nos muestra la evolución del porcentaje de hipotecas a tipo fijo y tipo variable. Si os dais cuenta, desde 2009 hasta 2014, entre el 90 y el 100 de las hipotecas eran tipo variable. ¿Qué pasó en aquel momento? Pues que toda la crisis, desde 2008 que vivimos aquí, especialmente del 11 al 14, sobre todo el 10, el 11, el 12, aquí las revisiones de hipotecas estaban todas a tipo variable. Ahora, si os dais cuenta, aquí nos enfrentamos a un escenario económico muy adverso, aquí vamos probablemente a enfrentarnos a otro. Las hipotecas, esto se ha invertido. Fijaros, la línea desde el 2016, la línea azul, hipoteca a tipo fijo, en junio de 2022 se están contratando
pagando aproximadamente un 80, 70, 75, sí. 75, 25, es decir, el 75% son a tipo fijo. ¿Y esto qué quiere decir? Pues que a la hora de renovarse, pues se van a renovar con tipos que ya se han fijado. Daos cuenta en esta gráfica también del INE, evolución de los tipos de interés sobre las hipotecas constituidas sobre viviendas en España. ¿Qué pasó en 2009? Esto lo viví yo en la promotora. 2008, la línea azul marca el tipo fijo, la línea verde el variable. Las hipotecas aquí, cuando empezó todo, se renovaban entre el 6 y el 7. Fijaros, esta estuvo hasta bien entrado el 16, estuvieron perfectamente en el 5%, las variables pues entre un 3 y un 5 también. Pero ¿qué pasa ahora? Las hipotecas que se han contratado, que en esta gráfica hemos visto que según el INE son a tipo fijo, aquí las hipotecas se están contratando, daos cuenta, en los últimos años pues entre el 2 y el 3, las fijas entre el 2 y el 3. Ya sabéis que estos son medias. Hay quien las ha contratado al 1, hay quien las ha contratado al 3,5. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, ahora sacaremos conclusiones. La situación a nivel hipoteca, las personas que renueven la hipoteca no es lo mismo. No es lo mismo cuando tú en 2008 te renovaban la hipoteca y te llegaban 1.000 euros de hipoteca y veías casas a 350 euros en alquiler o 400 o 500, que ahora que te renueven, que aunque estés en una situación mala, probablemente las casas que veas en alquiler estén más caras que lo que tú pagas de hipoteca por estos datos. Luego, hemos hablado y se hacen muchos paralelismos con Estados Unidos. Este índice es un índice que mide el precio de la vivienda en Estados Unidos. Daos cuenta, desde el año 88 hasta 2022. He señalado 2 puntos. Julio de 2006 estaba el índice de los precios en 184, lo que estaba diciendo Uri hace un momento. Lo que ahí se vive van como siempre por delante. Ellos aquí el precio empezó a cambiar la tendencia. 2006 el índice estaba en 184, ahora junio de 2022 lo ha duplicado. Es decir, en 14 años no solo han recuperado el precio, sino que casi lo han doblado. Os comparto ahora TINSA, principal tasadora de referencia en España. Un índice que nos dice la evolución del precio de la vivienda en España por metro cuadrado desde 2001 hasta 2022. Daos cuenta, aquí en 2007 los precios estaban aquí, en 2021 todavía no los hemos recuperado. Evidentemente habrá quien diga, oye, pues yo en mi pueblo, en mi ciudad, los pisos valían 80, no compré, porque el telediario decía que no compraba, y que no había que comprar, y ahora están a un 50% más. Tenemos que entender que estos son gráficas que las usamos, pero son medias. El mercado inmobiliario es local, es imperfecto y evidentemente pues habrá zonas donde los precios estén más arriba o abajo. Bien, os quería compartir estos datos que he recopilado porque a partir de esto me gustaría que ya entrásemos en la cuestión de cómo lo veis vosotros en este momento, ¿no? Mi sensación es que las cosas tienen que volver a su sitio. Y es una gráfica que compartías, es muy ilustrativa. No tiene ningún sentido ni ninguna lógica que castiguemos a quien lo hace bien. Y Carlos estará de acuerdo conmigo que quien lo hace bien es quien tiene las finanzas organizadas, quien ahorra y demás. Y no tiene sentido que por ahorrar y guardar el dinero el interés sea cero. Y llevamos una década o un poco más con intereses súper bajos. Y lo que es razonable es que la gente que ahorra se le pague por ahorrar. Quizá yo, para abrir este debate, planteo algo tipo, ¿es posible que esos tipos de interés negativos no los veamos en muchos años? Una buena pregunta. Bueno, realmente esa situación de tipos negativos era algo que se consideraba que era imposible, ¿no? O sea, eso de tipos negativos, los economistas no lo contemplaban, entonces fue realmente algo histórico. Lo normal, históricamente, sería que no se volviera a repetir en mucho tiempo. Yo sinceramente creo que con el par de gráficas que has enseñado sobre las hipotecas en realidad son en parte una buena noticia, porque significa que de algo se ha aprendido de 2008 y es que lógicamente está aquí. Esto es una buena noticia porque ahora mismo el Euribor ha estado en negativo durante X periodo y ahora vuelve a estar en positivo, se están encareciendo lógicamente y las cuotas hipotecarias están subiendo, con lo cual esto aquí es una buena noticia, no solo por el tema del Euribor, sino también por el tema de la inflación. En vista de un periodo inflacionario que puede durar X tiempo, es mucho más inteligente tener deuda a tipo fijo, porque cada vez el dinero, pues, es decir, vale menos, tu deuda, quiero decir, vale menos porque el poder adquisitivo, es decir, los precios, perdón, van subiendo, ¿no? Entonces yo creo que es una buena noticia por estas dos cosas y sí que hemos aprendido mucho de 2008, sobre todo la parte bancaria, los bancos, de cómo dejan el crédito. Sí. Hay un detalle que no sé dónde lo leí el otro día, que no sé si es así o no, que el porcentaje para comprar una vivienda en Estados Unidos es bastante más bajo que en España, es decir,
Cuando la banca al final da muchas facilidades, pues el mercado se dopa, sube, y aquí en los últimos años, todos lo hemos vivido, más desde dentro o no, tú para comprar una vivienda necesitas poner un 10, un 20% más los gastos, más tal. La implicación en la compra de la vivienda es mucho mayor y en consecuencia cuando vengan mal dadas, pues te aferras a la propiedad, y luego tenemos este detalle, ¿no? Esto, ¿cómo lo interpretáis vosotros? Es decir, sin hacer bolas de cristal, ¿cómo lo interpretáis? Es decir, ¿hay burbuja? Hablando a nivel general, porque habrá zonas donde pues se haya producido una burbuja, ¿no? Pero estamos hablando de una burbuja generalizada, como la que teníamos en 2008, es decir, en 2008 las cosas no encajaban. Yo creo que las viviendas se tienen que poder pagar, y la sensación es que ahora mismo las viviendas se pueden pagar. Creo que en 2008, por la renta de las familias, era o pasamos de la monogamia a la poligamia, o muchas familias no podían pagar la hipoteca, ¿vale? Es decir, no pueden ser dos, somos tres en casa, o no se podía pagar la hipoteca. Creo que habrá casos y casos, pero por lo general las hipotecas, respecto además al mercado de alquiler, que ha subido mucho, siguen siendo en muchos casos un buen negocio tener una hipoteca y demás, y en 2006-2007 una hipoteca picaba mucho a final de mes, con lo cual creo que son más accesibles probablemente ahora las viviendas que hace en 2007, 2008. Y entonces, venga, ¿quién se moja? Sí, yo coincido con Pau en el sentido de que las tasas de esfuerzo o incluso los años de salario que necesita un matrimonio, una persona para pagar la vivienda, pues son mejores que en 2008. Evidentemente, la vivienda ha recuperado mucho desde 2014 y empieza a estar más tensionada en determinadas ciudades, pero también creo que estamos lejos de esa situación de 2007-2008 de super burbuja. También protege, como has dicho, el hecho de que la mayoría de hipotecas ya son a tipo fijo. Creo que también protege que también los bancos han aprendido y no solo no prestan el 120%, sino que tampoco prestan a todo el mundo. Hoy en día, para que te den una hipoteca ya no es barra libre para todos. Vale, pero si estamos hablando de un empeoramiento de la economía, no va a haber cero compraventa en España. Esto lo digo en plan broma, pero es que hay personas que creen que es como que se desenchufa el mercado inmobiliario, ¿no? Como entramos en crisis, desenchufa y volvemos en 3 años, ¿no? La cuestión es, va a haber menos personas también en disposición de comprar. Entonces, ¿qué factores harían, en vuestra opinión, decidme uno cada uno, que bajasen los precios de la vivienda? Yo voy a decir uno que creo que es muy macro, ¿vale? Y que puede venir relacionado con el tema de las crisis y tal, y va relacionado con China. En 2008, quien rescató a parte del mundo fue China. Entonces, si tenemos una crisis a nivel global y no somos capaces de hacer nada, y ahora no tenemos a China que nos pueda ayudar porque China está hasta las rodillas de tal, entonces lo que puede ocurrir es que no tengamos a nadie que nos socorra y entonces empiece a bajar, y eso sí que provoque por efecto dominó pues bajadas en los precios por X motivos. Pueden venir bajadas de la demanda, como bien comentabas. No, yo creo que la demanda, estamos todos de acuerdo que la demanda va a bajar. Es decir, va a haber muchas personas que van a decidir no comprar, en eso estamos de acuerdo. Pero van a seguir vendiéndose de la misma manera que en el 10, en el 11, en el 12, van a seguir vendiéndose viviendas. Es lógico. Totalmente. De hecho, si miramos a los últimos reportes, por ejemplo, de Idealista, que sí que es verdad que Idealista pues, se basa mucho en lo que ocurre en su plataforma, y entonces esto pues, lo puedes coger con pinzas y tal, pero estamos viendo que estamos en una fase totalmente alcista, todavía. Entonces, prever que esto va a bajar es muy difícil prever el cuándo. Sabemos que estamos subiendo todavía. Tanto en términos de venta como en términos de alquiler, se vende todo lo que se publica y se alquila todo lo que se publica. Es decir, es absolutamente acojonante. Y además también estamos viendo que está subiendo la cantidad de compraventas que se realizan desde el extranjero. Con lo cual, a pesar de que la tasa de ahorro de los españoles está decayendo porque ya está en negativo, al contrario de lo que ocurría durante la pandemia, que la gente ahorró muchísimo, ahora ya está en negativo, pero hay muchísima inversión extranjera y esto está haciendo que el mercado todavía se vaya aguantando, vaya haciendo toda esta parte. Sí que es cierto que si viene una crisis, pues es posible que exista mucha gente que lo que tenga que hacer es, para salvar un negocio, para hacer no sé qué, vendo un piso que tengo. Y yo lo vendo, y cuando existe mucha oferta pero ha bajado la demanda, los precios caen. Lo único que hay un detalle, y es que ahora mismo la inflación hace que el que tenga dinero está como loco buscando viviendas para alquilar. O sea, para comprar vivienda a buen precio. Es decir, por aportar mi punto de vista, creo que, bueno, no sé lo que puede pasar, pero un factor que haría que los precios en determinadas ciudades bajasen de una manera
significativa sería que Sareb sacase todo a la venta y sacase como mucho stock, ¿no? Porque si bien es verdad que habrá menos demanda, hay oferta, también es verdad que hay mucha gente esperando esto. Sí. Nosotros mismos, es decir, ahora hablaremos, pero estamos esperando este momento pues para comprar. Yo voy a decir algo muy evidente, que es que si suben los tipos de interés, pues comprar una vivienda para muchas familias, incluso para muchos inversores, que en el modelo de comprar con hipoteca y alquilar, pues va a ser mucho más difícil, es decir, la cuota se encarece y las cosas se ponen mucho más difíciles, ¿no? Con lo cual, esta subida de los tipos de interés, que hoy antes no avanzaba, pues evidentemente hará que si van subiendo, una familia diga, oye, hace 2 años la cuota me salía muy ridícula, pero ahora no compré y ahora sí quiero comprar, tenga que aportar más, ¿no? Con lo cual, eso frenará inevitablemente las ganas de comprar porque cada mes habrá que pagar más de cuota hipotecaria. No solamente a las familias, sino también la parte inversora. Es decir, cuando suben mucho las cuotas, si adoptamos la modalidad de inversión de compra y alquiler, tienes que descontar lógicamente en tu cash flow pues la cuota hipotecaria. Si la cuota sube mucho, pues a lo mejor te quedará en Barcelona pues que una inversión en inmuebles te da un 2%. Pues antes de meterlo en un inmueble que tienes que hacer X cosas, como estarán los tipos de interés hasta las nubes, pues lo meto en bonos. De hecho, ¿vale? Entonces habrá una fuga. Claro, al final yo creo que hay muchos, yo les hablo como los ahorradores en inmuebles a nivel teórico, creo que hay mucha gente que está invirtiendo en inmuebles que no son ni pretenden ser inversores inmobiliarios, son ahorradores que invierten en inmuebles y que si el banco les dijera volvemos a tipo de interés fijo, el plazo fijo al 5 o 6%, no se complicarían para nada la vida en eso, que es justo lo que dices. Pero eso volverá. Bueno, puede ocurrir. Bola de cristal. Nadie lo sabe. ¿Cómo lo ves tú, Carlos? Bueno, yo iba a decir también los tipos de interés, pero por complementar, creo que otro factor no solo es el precio al que te dejan el dinero, sino que los bancos en un momento dado digan, oye, vamos a protegernos, si ya solo dábamos un porcentaje, damos todavía menos, si ya dábamos hasta este perfil de riesgo de cliente, vamos a restringirlo todavía más y que por ese lado pues se cierre el grifo de la financiación. Creo que hay otro que no se va a dar a día de hoy, pero que se dio en su día en 2008, y es que había mucha oferta de vivienda de obra nueva. Hoy en día eso no es así. La oferta principal es de segunda mano y por ese lado creo que no se va a dar. No, estoy de acuerdo. Para cerrar el debate os voy a pedir una conclusión corta, de 1 minuto a cada uno, yo también haré la mía, en el que nos digáis vosotros en concreto qué vais a hacer en este momento de incertidumbre. ¿Vais a vender? ¿Vais a comprar? ¿Vais a esperar? ¿Os vais a proteger de alguna manera? Bueno, yo diré mi conclusión con una frase que es un tópico que es muy conocida en el sector inmobiliario, que es: la rentabilidad en una operación inmobiliaria se consigue en la compra, no en la venta. Se consigue en la compra. ¿Es un buen momento para comprar? Yo creo que es mejor momento para vender que para comprar. Y por ende, yo lo que voy a hacer ahora es permanecer en liquidez a la espera de oportunidades, que las hay, ojo. Y si aparece una, pues estar allí, y si no aparece, no tener ninguna prisa. O sea, prefiero no comprar mal, hacer esto. Sí que es cierto que esto aplica mucho al comprar y vender, house flipping sobre todo, pero la modalidad que, por ejemplo, aboga Carlos, que es el comprar y alquilar, que es lo que también hago yo, puede tener sentido todavía porque existe una demanda brutal en cuanto al alquiler, con lo cual, si tú compras una cosa, es seguro que la vas a alquilar, o prácticamente seguro que la vas a alquilar. Ahí lo que tienes que ver es el precio de compra que decía al principio, que te salga la rentabilidad, que te salgan los números, etc. Sí, yo creo que no creo que estemos en 2008, queda un poquito. Creo que para tener una importante resaca hay que tener una importante fiesta la noche antes. Y creo que no hemos tenido esa fiesta, o sea, no estamos ahí tan mal, no nos desfasamos tanto la noche antes, con lo cual creo que al final no estamos tan mal. Pero evidentemente vendrán cosas malas, lo hemos visto, estamos todos de acuerdo a nivel macroeconómico, y probablemente sea un momento de aprovechar ese momento para aprovechar oportunidades. Yo te contaba antes que estaba muy en liquidez, con lo cual al final, no por tema macro, porque nunca me ha gustado, aunque soy economista, demasiado la macro, y tampoco soy muy bueno en la macro, simplemente las poquitas cosas que se me dan bien han sido los inmuebles. Si encuentro algo bueno, lo compraré, o bien para ponerlo en alquiler, o bien para ponerlo en venta. Entonces, seguiré un poco mi estrategia. Si hubiese vendido cuando en 2017, 2018, mucha gente decía, ya estamos al pico, ya tal. Fijaros lo que hubiese perdido, ¿no? Ahora parece que todo apunta que vamos hacia allí, pero habrá oportunidades porque siempre las hay.
Yo personalmente sí que voy a seguir comprando, por lo menos en la modalidad de comprar para alquilar, aunque creo que en la de comprar para vender también, bueno, también voy a seguir haciéndolo, porque, bueno, incluso aunque se dé ese escenario de caída de precios, creo que lo podemos compensar, en mi caso, pues con el alquiler relativamente fácil, y en la modalidad de comprar para vender lo mismo. Pues oye, en lugar de tener una rentabilidad, me lo invento, del 25, pues será de algo menos, pero sigo teniendo rentabilidad y sobre todo creo que también hay un riesgo que no se ve, que es el de esperar, que a día de hoy, además, pues es un coste del 10% de la inflación, y por tanto creo que siempre que hagamos los números y que salgan, creo que hay que seguir, yo voy a seguir haciendo cosas. Muy bien. En mi caso, yo voy a hacer como Carlos. Yo todo el capital lo hice en momentos como este. Uri ha dicho algo interesante, y es que el dinero se gana al comprar, y evidentemente si hablamos desde el plano de yo voy a comprar una casa que veo en Idealista para vivir yo, pues probablemente no sea un buen momento. Es más, yo ahora mismo llevo meses, están aquí parte de la comunidad y saben que lo estoy compartiendo, vendiendo a muerte. ¿Por qué? Porque el mercado está en un momento buenísimo. Entonces, yo ahora mismo estoy vendiendo mucho, y de la misma manera que hice en 2020 y que compré un edificio a pesar de que no sabíamos, ahora voy a aprovechar porque el mercado, con el enfoque que hemos visto antes del problema, se pone muy interesante, porque la televisión nos hace una publicidad brutal y estamos delante de probablemente la que sea la gran oportunidad de nuevo. ¿Por qué? Porque el mercado se ajusta y las viviendas con problemas, esas viviendas ocupadas, esas viviendas para reformar que la parejita pues compraba y se liaba porque veía que no tiene otra opción, el que tiene que comprar ya quiere la reforma hecha, y entonces nos da la posibilidad de negociar mucho más agresivo. Y si las mejores operaciones yo las hice en el 12, en el 13, en el 14 y en el 15, yo estoy preparándome para hacerlas. ¿Qué voy a hacer ahora? Pues voy a seguir comprando para vender, y estoy otra vez juntando liquidez para comprar viviendas en alquiler, porque en el momento que me salga la rentabilidad, yo aplico pues un coeficiente de minoración en el alquiler por si se ajusta, pero si a mí me da mi 10% ahora mismo, ¿qué más me da que suba o que baje? Y si yo tengo en una operación un 25, pues le meto un 35 de margen para una operación de 6, de 8 meses, compro y vendo, pues si se ajusta el mercado un 8, nosotros antes de entrar estamos validando ya en qué precio vamos a vender. No se mueve tan rápido, por eso yo estoy pues preparándome para la fiesta, que la fiesta va a venir ahora, ¿no? Y bueno, en definitiva, esto evidentemente no es un consejo de inversión, yo digo lo que yo voy a hacer, pero creo que la clave está bien, pues reunirse, hablar sobre esto, tener datos, ¿no? Sobre todo que cada uno tome sus decisiones. Pero yo lo digo, o sea, me gusta el símil, últimamente lo he puesto, que es como, esto es como si fuese una fiesta en la que estamos todos obsesionados por ver qué música va a poner el DJ, cuál es la siguiente canción, incluso nos gustaría cambiar la música, y lo que hay que hacer es bailar, es decir, bailar con la música que haya. O sea, que los precios van más abajo, pues a lo mejor si vemos indicadores que yo ahora no veo en enero, pues hablaremos otra vez y diremos, oye, ahora mismo esta modalidad o esta otra, pero lo que no puede ser es que no bailemos, ¿no? Porque esto está para eso, ¿no?